La primera vez que sospeché que algo no cuadraba fue cuando Laura no supo decirme con quién había estado comiendo el miércoles anterior. Y no fue una conversación tensa ni nada parecido. Estábamos en la terraza, ella sacando la ropa del tendedero, yo quitando las hojas del toldo. Le pregunté por inercia, como quien pregunta por el tiempo, ¿con quién comiste el miércoles? Me miró como si no entendiera la pregunta. Ni siquiera intentó ganar tiempo. Simplemente se quedó quieta, sujetando una toalla como si no supiera si colgarla o tirarla al suelo, y luego soltó, ¿el miércoles? Así, sin más. Sin contexto, sin historia. No me respondió. Cambió de tema. Y ahí fue cuando lo sentí. No una sospecha. No un presentimiento. Fue más animal. Como si algo dentro de mí hubiese escuchado una alarma que no estaba sonando, pero que sabía que iba a hacerlo en cualquier momento. No era un tipo inseguro. Jamás lo fui. Con Laura nunca tuvimos ese tipo de problemas porque desde el primer día pactamos no caer en mierdas de control ni en preguntas absurdas. Por eso me jodió tanto esa escena. No porque hubiese olvidado un nombre o una fecha, sino porque nunca antes le había temblado la voz cuando le preguntaba algo. Era directa, clara, de las que se enfrentan a cualquier conversación sin rodeos. Y sin embargo, esa tarde, en ese gesto mínimo, en ese vacío de segundos, algo se me atragantó. No dije nada. Ni una palabra. Pero a partir de ahí empecé a mirar todo distinto. Una semana después me invitaron a la cena de clausura del congreso donde trabajo, algo de mantenimiento industrial. Años atrás habría dicho que no, que me daba pereza. Pero esa noche necesitaba salir. Estar con gente. Ver otras caras. Laura me dijo que se quedaba en casa porque tenía jaqueca, algo que de por sí ya me sonó raro. No porque no pudiera pasarle, a veces le dolían la cabeza y los ojos de mirar pantallas todo el día en la agencia, sino porque ni siquiera me preguntó a qué hora volvería. Solo dijo, ve tú. A mí me apetece estar tranquila. El restaurante era elegante, uno de esos que tienen camareros que se aprenden tu nombre y te rellenan la copa antes de que la levantes. Estaba en una mesa con 5 colegas, uno de cada planta, y de fondo sonaba una banda de jazz que apenas se escuchaba. Todo estaba montado para parecer perfecto, pero yo no conseguía concentrarme. Ni en la comida ni en las bromas. Mi cabeza estaba en casa, imaginándome a Laura con los ojos cerrados en el sofá, o tal vez viendo una serie en pijama con la mantita de cuadros que siempre usaba. Hasta que pasó lo que lo cambió todo. A eso de las 11, me levanté para ir al baño. El camino me obligaba a atravesar parte del salón y, justo al pasar por la zona de reservados, vi a alguien que me congeló los pasos. No fue el típico me ha parecido verla, no. Era Laura. De espaldas. Sentada en una mesa esquinada, en un reservado parcialmente cerrado con cortinas negras. Llevaba el vestido burdeos que solo se ponía en ocasiones especiales. Y no estaba sola. Ella se reía. No con nervios ni incomodidad. Se reía de verdad, como hacía tiempo que no la veía reírse conmigo. Estaba apoyada sobre la mesa, con una copa de vino en la mano, y al otro lado, un tío con traje claro, barba perfilada, reloj grande. Él no la tocaba, pero tampoco hacía falta. Era la manera en que la miraba. Como si ya se conocieran demasiado. Como si ya hubiese historia. Me quedé parado. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Un camarero me apartó con una bandeja y fue eso lo que me hizo reaccionar. Me giré. Volví a la mesa. No dije nada. Me bebí 2 copas más, fingí una llamada urgente y me fui. Caminé hasta el coche sin pensar, como en automático. Y cuando llegué, me quedé dentro con el motor apagado, mirando al retrovisor como si esperara ver mi propia cara en otra versión. ¿Sabes esa sensación de que estás a punto de cruzar una línea y que ya no hay vuelta atrás? Eso era lo que tenía en el pecho.
Una mezcla entre ácido y hielo. Una rabia que aún no sabía hacia quién dirigir. No fui a casa. Conduje por la ciudad, sin rumbo. Pasé por el antiguo cauce, por el barrio de Ruzafa, por el puerto. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué había visto a mi mujer en una cena con otro y que ni siquiera sabía si tenía derecho a enfadarme todavía? ¿Qué no sabía si era peor lo que había visto o lo que sentía por dentro? Porque en ese momento aún no tenía pruebas de nada. Solo imágenes. Pero joder, ¿qué imágenes? Nadie se ríe así si no hay confianza. Nadie se pone ese vestido burdeos si no espera ser mirada. Volví a casa a las 2 de la mañana. Laura estaba dormida en el sofá. O eso parecía. Piel perfecta, pelo suelto, la manta encima. Todo colocado como si fuera una puta postal. Entré sin hacer ruido, me senté frente a ella y me quedé ahí en silencio, observando. Respiraba tranquila. Ni se inmutó. Me fijé en las uñas, pintadas de rojo, recién hechas. Laura odiaba pintarse las uñas entre semana. Para el finde, si eso, decía siempre. Y ese detalle fue lo que me destrozó. No la desperté. Me fui a la habitación, cerré la puerta, y me tumbé vestido en la cama, sin saber si dormir o si llorar o si salir corriendo. Lo único que sabía con certeza era que lo que había visto esa noche no se me iba a borrar. Y que, a partir de ahí, todo lo que venía iba a ser distinto. Durante los días siguientes no dije ni una palabra sobre lo que vi. No porque no me importara, sino porque quería saber exactamente con qué estaba tratando. No iba a lanzarme a acusarla sin entender qué pasaba. Yo necesitaba verla actuar, escuchar sus excusas antes de tiempo, estudiar cada uno de sus movimientos con la precisión de alguien que ya sabe que le están mintiendo. Cuando convivís tanto tiempo con una persona, cada gesto mínimo se vuelve ruido si sabes lo que estás buscando. Así que me convertí en un observador dentro de mi propia casa. Me levantaba, la veía entrar al baño, cómo se maquillaba con más ganas que antes, cómo empezaba a usar colonias que hacía meses tenía olvidadas. Empezó a salir más tarde para ir al trabajo, y lo justificaba con frases sueltas, sin detalles. Cuando volvía, se metía en la cocina y no decía gran cosa, como si tuviera la cabeza en otro lado. La clave no fue lo que hacía, sino lo que ya no hacía. Ya no se giraba para darme un beso al acostarse. Ya no comentaba sus días. Ya no me preguntaba cómo estaba yo. Lo nuestro se estaba deshaciendo a cámara lenta, pero ella parecía no darse cuenta, o no le importaba, y yo, en lugar de gritarle o de confrontarla, solo tomaba nota. Un martes por la mañana fingí que tenía revisión del coche. Le dije que iba al taller y que aprovecharía para quedarme por la zona hasta la hora del almuerzo. En realidad, había pedido el día libre. La seguí. Sí, como suena. No es algo de lo que esté orgulloso, pero no tenía otra forma de sacarme esa presión del pecho. No estaba dispuesto a seguir tragándome mentiras servidas con voz dulce y cara de rutina. Ella salió del portal a las 8:20, vestida igual que los días anteriores, ropa elegante, tacones, peinado trabajado. Subió a un taxi. No era su estilo, siempre iba en metro o andando. La seguí en el coche sin llamar la atención. El taxi se detuvo frente a un edificio que no tenía nada que ver con la agencia donde trabajaba. Era un bloque moderno, con portero automático y cristalera, en una zona de oficinas de Campanar. La vi entrar como si lo hiciera cada día. Como si ese fuera su destino habitual. Aparqué en doble fila, esperé unos 10 minutos y bajé. Me acerqué al portero, le pregunté si ahí había una agencia de publicidad. Me miró raro y me dijo que no. Que eran despachos de abogados, un par de arquitectos y una consultora de imagen. Consultora de imagen. Me sonó demasiado conveniente. Volví al coche, me alejé unas calles y esperé. A las 12:15 salió. Con el mismo tío que vi en el restaurante.
No hacía ningún esfuerzo en ocultarse. Ella se agarró a su brazo como si fuera su pareja de siempre. Subieron a su coche y se fueron. Lo seguí hasta un hotel de 4 estrellas a las afueras. Entraron por el garaje subterráneo. Y ahí ya no necesité más pruebas. No recuerdo cuánto rato estuve sentado en el coche con la mandíbula apretada, pero me di cuenta de que me sangraba la palma de la mano de tanto apretarla contra la palanca de cambios. Me fui directo al centro, al despacho de un amigo que es abogado. Le pedí que me dijera todo lo que necesitaba para iniciar un proceso de divorcio. Me explicó lo básico, me ofreció su ayuda, me dio una carpeta con documentos y me dijo que no hiciera nada en caliente. Que lo pensara. No sabía nada. No sabía que ya lo tenía decidido. Que lo único que me faltaba era ver sus ojos cuando supiera que ya no podía seguir fingiendo. Esa noche fue como todas las anteriores. Laura llegó a las 8:30. Me dio un beso seco, dejó el bolso en la silla del comedor y fue directa al baño. Salió 15 minutos después, con la cara lavada, el pelo recogido. Se puso el pijama y vino al salón. Me miró de reojo, me preguntó si cenaba. Le dije que no tenía hambre. Ella se sirvió una sopa y encendió la tele. Vi cómo miraba el móvil mientras sonreía. Me hervía la sangre pero no dije nada. Esperé a que terminara, que apagara la tele, que se lavara los dientes. Cuando se metió en la cama, yo ya estaba ahí, pero no dormía. ¿Todo bien?, preguntó ella mientras se acomodaba. Sí. Solo que hoy fue un día raro. No respondió. No insistió. Se giró de espaldas. La habitación se quedó en silencio. Y yo entendí algo muy claro, había dejado de importarle. Ya no se esforzaba en fingir. Creía que no me daba cuenta, o peor, que lo aceptaba. Pero no. Yo estaba esperando el momento exacto para que supiera que se había terminado. El miércoles volví a fingir. Le dije que saldría con mis compañeros después del trabajo, que no me esperara para cenar. No fue verdad. Me quedé en casa, revisando todos los movimientos bancarios de los últimos 3 meses. Ahí estaban, cenas que no me mencionó, cargos de hoteles que justificó con reuniones fuera de la ciudad, incluso 2 compras de lencería en una tienda donde jamás me acompañó. Todo encajaba. Todo estaba ahí, claro, frío, seco. Me pasé la noche recopilando capturas, imprimiendo tickets, señalando fechas. No era para echárselo en cara. Era porque necesitaba dejarle claro que no había escapatoria. Que lo sabía todo. Que no podía seguir actuando como si su vida fuera perfecta mientras me pisaba como si yo no contara. El jueves fue el día que elegí. Se lo dije de camino a casa, por teléfono. No cocines, hoy cenamos fuera. ¿Fuera? ¿Dónde? En un sitio especial. No preguntó más. Le gustaban las sorpresas. Se vistió con uno de sus mejores vestidos, el mismo que se había puesto con él en el restaurante. ¡Qué ironía! La llevé a un local pequeño, con apenas 5 mesas, muy cerca del mar. Poca luz, manteles de tela gruesa, camareros que no molestan. Pedimos vino. Entrantes. Ella sonreía. Yo la miraba en silencio. Hasta que ya no pude más. ¿Lo pasaste bien ayer? Ella frunció el ceño. Dejó la copa en la mesa. ¿Ayer? Sí. En el hotel. Con él. Su cara se congeló. No dijo nada. Abrió la boca pero no salió sonido. Bajó la mirada. Entonces le puse sobre la mesa una carpeta. Dentro, todo. Fechas, fotos, tickets, detalles. No necesitaba explicaciones. Solo quería que supiera que ya no podía escapar. No lloró. No gritó. No fingió. Se quedó en silencio, y luego me dijo la frase más fría que escuché en toda mi vida.
No sé cómo encontraste todo esto, pero no tiene sentido hablarlo aquí. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga. Claro que no tiene sentido. Nada tiene sentido ya. Ella intentó tomarme de la mano. Se la retiré. Le dije que me diera las llaves de casa. Se quedó inmóvil. Le repetí la orden. Entonces la sacó del bolso, me las tendió. Me levanté y me fui. No pagué. Que lo hiciera ella. Era lo mínimo después de lo que había hecho. En ese momento no sentí tristeza. Solo una especie de liberación. Como si por fin me hubiese quitado un peso del pecho. Uno que no era mío, pero que llevaba semanas aplastándome. Esa noche no dormí. Me quedé en el coche, aparcado frente a la playa de la Malvarrosa, mirando las luces de los edificios reflejadas en el agua sin ver nada realmente. No podía volver a casa porque ya no sentía que fuera mi casa. No quería ir con ningún amigo porque no sabía cómo explicar algo así sin quedar como un idiota que se había creído todas las mentiras. A las 6 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, conduje hasta el piso, aparqué delante y esperé a que se hiciera un poco más de día. Sabía que ella iba a venir a recoger sus cosas. Lo conocía tanto que podía adivinarlo. Laura era de las que no soportan dejar un final abierto. Iba a intentar hablar, justificar lo injustificable, disfrazar lo evidente con palabras que sonaran razonables. Yo iba a escucharla, pero no para perdonarla, sino para dejar que quedara todo dicho de una vez, sin vueltas, sin pausas, sin sentimentalismos. A las 9:20 llegó. El ascensor subió y escuché sus pasos antes de que llamara al timbre. No abrí enseguida. Quería que sintiera la espera, que entendiera que ya no tenía el control. Cuando finalmente giré la llave y abrí la puerta, estaba delante con una bolsa de lona y la cara hinchada, no de llorar, sino de no haber dormido. No dijo hola, solo cruzó la mirada conmigo y preguntó si podía pasar. Le hice un gesto con la cabeza. Entró despacio, como si el suelo pudiera romperse bajo sus pies. Cerré la puerta sin decir nada y me apoyé en el marco. Durante varios segundos ninguno habló. Ella dejó la bolsa en el suelo, respiró hondo y empezó con una voz que sonaba ensayada. Sé que no hay manera de que esto suene bien, pero quiero explicarte lo que pasó. Le respondí con una frialdad que ni yo sabía que tenía. No tienes que explicarme nada. Ya lo sé todo. No, no lo sabes todo, dijo bajando la mirada. Sabes lo que viste, pero no sabes cómo empezó ni por qué. ¿Y eso cambia algo? Se quedó en silencio, pero siguió mirándome, buscando algún resquicio de compasión que ya no existía. Se sentó en el sofá sin que yo la invitara y empezó a hablar. Me contó que conoció a ese tipo, Sergio, en un evento de trabajo hace casi un año, que al principio solo eran cafés para hablar de proyectos, que luego las conversaciones se hicieron más personales, que se sentía escuchada de una forma que hacía tiempo no sentía conmigo. Que no había planeado nada, que simplemente había pasado, que se había sentido viva otra vez. Usaba esas palabras como si fueran neutras, como si no estuviera destruyendo 8 años de vida compartida. La escuché sin interrumpirla. Cada frase suya era como un martillo que golpeaba en seco, pero no hice ningún gesto. Ni un reproche. Cuando terminó, me miró esperando que dijera algo. ¿Te sientes mejor diciéndolo? Pregunté. No. Pero tenía que hacerlo. No quería que lo descubrieras así. Ya lo descubrí. Y créeme, la forma no cambia el resultado. Lo sé. Su voz tembló por primera vez, solo quiero que entiendas que esto no fue una venganza ni una búsqueda. Se quedó callada unos segundos, fue un error, sí, pero también una consecuencia. Llevábamos meses sin hablar de nada que no fueran horarios, facturas o cenas con tus padres. Así que me engañaste porque te aburrías, dije con calma. Muy lógico. No me digas eso.
No fue por aburrimiento. Fue porque me sentía invisible. Y él me escuchaba. Me hacía sentir otra vez importante. Claro, qué conveniente. Me imagino que entre todas las opciones posibles, elegir acostarte con otro te pareció la forma más madura de resolverlo. No te estoy pidiendo que lo entiendas, pero tampoco que me humilles. No hace falta humillarte. Ya lo hiciste tú sola. Ella se levantó del sofá, se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Por primera vez la vi sin el disfraz de calma, sin esa compostura que siempre la caracterizaba. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No te acerques, le dije sin gritar, pero con un tono que no admitía réplica. No quiero que me toques. No quiero que intentes arreglar algo que está muerto. ¿Qué quieres que haga entonces? Preguntó con lágrimas que parecían más de impotencia que de tristeza. ¿Que desaparezca? ¿Que me borre como si nunca hubiera existido? No tengo que pedirte eso. Ya lo hiciste tú. El silencio que siguió fue brutal. Solo se escuchaba el reloj de la cocina y los coches afuera. Ella se sentó otra vez, bajó la cabeza, y ahí sí empezó a llorar de verdad. No esas lágrimas medidas de culpa calculada, sino un llanto descontrolado, con los hombros temblando y la respiración entrecortada. No sentí nada. Ni pena, ni alivio. Solo una sensación de vacío total. Esperé a que se calmara y le señalé la bolsa. Coge tus cosas y vete. No voy a hacer una escena, no voy a gritarte, no voy a pedirte explicaciones que no sirven para nada. Pero no vas a seguir durmiendo aquí. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Seguir respirando, supongo. Lo que me dejes. Recogió su bolsa sin decir palabra. Antes de salir, dejó las llaves en la mesa del recibidor. Estuvo a punto de girarse, pero no lo hizo. Cerró la puerta y se fue. Me quedé de pie, escuchando el ruido del ascensor bajando piso a piso hasta que se apagó el sonido. No me moví. Pasaron 10, 15 minutos. No sé cuántos. Luego me senté en el suelo, apoyado contra la pared, con la cabeza entre las manos. No lloré. No me salió. Era como si el cuerpo no quisiera darle a ella ni eso. Me quedé ahí hasta que anocheció. A las 10 me escribió. Un mensaje largo. No lo abrí. A las 11, otro más corto. Tampoco. A medianoche, uno que solo decía por favor, contéstame. No lo hice. No iba a darle ese privilegio. Quería que sintiera el silencio que había dejado dentro de mí. Durante 3 días no supe nada más. Luego recibí una llamada de su madre, que me preguntó si sabía algo de Laura porque no respondía a nadie. Le dije la verdad, que no vivía aquí, que no quería saber nada más. Su madre intentó justificarse, decir que a veces la gente se equivoca, que no todo es blanco o negro. Le respondí con educación, pero con firmeza, que no había más conversación posible. El domingo siguiente fui a su trabajo. No para verla, sino para dejarle un sobre con los papeles del divorcio que mi abogado había preparado. No le envié nada por correo ni por mensajero. Quería que se enterara por mí, aunque no hablara conmigo. Lo dejé en recepción y me fui. A la salida la vi llegar desde el otro lado de la calle. Nuestros ojos se cruzaron. No se acercó. Solo se quedó quieta, con esa expresión de quien quiere decir 1000 cosas y ya no puede decir ninguna. Me giré y me subí al coche. No miré atrás. Esa tarde Nico vino a casa. Le conté todo. No se sorprendió tanto como esperaba. Me dijo que desde hacía tiempo notaba algo raro, que no quiso decirme nada porque pensaba que eran paranoias. Le dije que lo entendía, que no tenía sentido darle más vueltas. Pedimos pizza, vimos un partido, y por un rato todo pareció normal, pero no lo era. Cada cosa que hacía estaba vacía. Comer, dormir, hablar, todo parecía un trámite.
Mi cabeza seguía repitiendo una sola pregunta: ¿en qué momento empezó a romperse todo sin que yo lo viera? No buscaba respuestas, pero necesitaba comprender por qué alguien puede destruir algo que funcionaba. La realidad es que no había un motivo profundo, solo egoísmo. Y entender eso fue lo que me quitó el sueño durante semanas. Esa noche soñé con la escena en el restaurante, pero esta vez no estaba yo observando, sino sentado frente a ellos. Ella me miraba y se reía con el otro. Me desperté con el corazón a mil. Encendí la luz, respiré hondo, y entendí que el proceso de asimilarlo iba a ser largo, que todavía quedaban muchas cosas por decir, y que tarde o temprano iba a tener que enfrentarla una última vez, no por ella, sino por mí, para cerrar todo de una forma definitiva, sin dejar cabos sueltos. La decisión de hacer algo no llegó de golpe, fue acumulándose. No era un impulso ni un arrebato, era una idea que se formaba a medida que pasaban los días y el silencio se hacía más pesado. No quería que Laura simplemente desapareciera de mi vida sin sentir el peso de lo que había hecho. No buscaba humillarla públicamente, no me interesaba vengarme con violencia ni destruir sus cosas, pero necesitaba que sintiera de manera real lo que me había provocado, que entendiera que sus decisiones tenían consecuencias, y que no podía seguir caminando por la vida pensando que los demás estaban ahí solo para sostenerle la comodidad. Tenía que devolverle el golpe, pero de una forma que la tocara donde más dolía, en su imagen, en esa seguridad que siempre tuvo de que nadie la pondría nunca en evidencia. Pasaron casi 2 semanas sin contacto. Durante ese tiempo me dediqué a recopilar todo lo que podía servirme: correos, mensajes, comprobantes, y especialmente las pruebas que demostraban que su relación con Sergio había comenzado mientras seguía casada conmigo. Mi abogado me explicó que eso podía tener peso si quería reclamar parte de los bienes comunes, y no porque me interesara el dinero, sino porque sabía que Laura valoraba su reputación y su posición profesional más que cualquier otra cosa. Si ese escándalo salía a la luz en su agencia, le costaría más que cualquier cantidad. No le dije a mi abogado lo que pensaba hacer, solo le pedí copias de todo y esperé el momento. El plan era simple y preciso. Ella tenía una presentación importante con uno de los clientes principales de la agencia. Lo supe porque todavía seguían llegando a casa algunos correos compartidos que nunca había cerrado. En uno de ellos venía la invitación a una cena empresarial donde estarían todos los directivos, incluidos los del grupo que financiaba sus campañas. Sabía que ella iba a asistir, y también sabía que ese hombre, Sergio, estaría presente, porque aparecía en la lista de asistentes. La cena sería en un hotel céntrico, un viernes por la noche. No necesitaba nada más. Preparé los documentos en un sobre, imprimí copias con todos los detalles, y añadí una carta mía, escrita sin insultos, sin rabia, solo con hechos. En ella explicaba cómo Laura había mantenido una relación extramatrimonial con un colaborador directo mientras seguía casada conmigo, y adjuntaba las pruebas. No era una amenaza ni una denuncia pública, era información entregada en el lugar y momento donde más daño le haría, frente a las personas de las que dependía su carrera. Esa noche llegué al hotel antes de que comenzara la cena. No entré, no necesitaba hacerlo. Entregué el sobre en recepción con una nota dirigida a la organizadora del evento, indicando que debía ser entregado a la mesa de la agencia cuando todos estuvieran sentados. No dejé mi nombre, pero no hacía falta. Laura lo sabría en cuanto viera los documentos. Me fui de allí con una calma extraña, sin ansiedad ni culpa. No me sentía un héroe, tampoco un vengador. Simplemente estaba equilibrando la balanza. Ella me había quitado la confianza, el respeto y la tranquilidad, y yo le estaba quitando la imagen perfecta que había construido. A la mañana siguiente me desperté con 6 llamadas perdidas, 3 mensajes y un correo de ella. No los abrí al instante. Fui al gimnasio, desayuné en silencio y, después de mediodía, me senté en el sofá y los leí uno por uno. El primero era una llamada de audio que no atendí. El segundo, un mensaje de voz en el que sonaba fuera de sí,
con la voz entrecortada, pidiéndome que le dijera qué había hecho. El tercero era un texto más largo: ¿fuiste tú? ¿Eres capaz de arruinarme la vida así? No tienes idea de lo que provocaste, no sabes lo que va a pasar ahora. Por favor, contesta. Hablemos. Cerré el móvil sin responder. No había nada que hablar. Lo que hice no fue impulsivo, fue el resultado lógico de lo que ella había sembrado. A media tarde me llamó Nico. Ya lo sabía todo. Alguien de su trabajo le había contado que en la cena se armó un escándalo. Al parecer, los documentos circularon por la mesa y uno de los directivos exigió una explicación inmediata. Sergio se levantó, intentó negarlo, pero las pruebas eran demasiado concretas. Laura se fue del lugar llorando, y a la mañana siguiente la agencia la apartó de los proyectos más importantes. Su reputación, la misma que ella había cuidado tanto, estaba destruida en cuestión de horas. Nico me preguntó si yo tenía algo que ver. Le dije la verdad: sí, fui yo. No intentó convencerme de lo contrario, solo dijo que esperaba que eso me diera algo de paz. Le contesté que la paz no era lo que buscaba, solo justicia. Esa noche, mientras cenaba solo, ella vino al piso. No tocó el timbre con fuerza, lo hizo de forma insistente, sabiendo que yo estaba dentro. Abrí la puerta y la encontré con el rostro completamente distinto al que recordaba. Sin maquillaje, con ojeras marcadas, el pelo desordenado y una mirada que mezclaba furia y derrota. Entró sin esperar permiso. Me pidió explicaciones como si yo fuera el culpable. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Querías destruirme?, dijo alzando la voz. ¿Tanto te dolía que necesitabas arrastrarme al suelo? No necesitaba destruirte. Solo te mostré al mundo como realmente eres. No tenías derecho. Su tono cambió de grito a súplica: podías odiarme, podías insultarme, pero esto, me has quitado todo. Te quitaste todo tú sola el día que decidiste engañarme. Se llevó las manos a la cara, temblando. Intentó acercarse, pero la detuve con un gesto. ¿Qué esperabas, Laura? ¿Que después de lo que hiciste te regalara silencio? ¿Que me quedara quieto mientras tú seguías con tu vida como si nada hubiera pasado? No quería seguir con mi vida como si nada, solo quería arreglarlo, pero tú me lo impediste. No hay arreglo posible cuando alguien cruza esa línea. No me hables de segundas oportunidades, no me interesa. Ella se sentó en el borde del sofá y empezó a llorar, sin lágrimas sonoras, solo con los hombros cayendo hacia adelante. Me contó que la habían suspendido temporalmente, que la agencia estaba considerando despedirla, que Sergio había desaparecido. Que su familia la había visto en las noticias internas del sector, que su madre no quería hablarle, que todo lo que había construido se había ido en un solo fin de semana. No me moví. No sentí compasión. Esperé a que terminara. No vine a pedirte que me perdones, dijo finalmente. Vine a pedirte que no me destruyas más. No necesito seguir haciéndolo. Ya está hecho. ¿Te sientes bien ahora? ¿Era esto lo que querías? No. Lo que quería era no tener que hacerlo, pero tú no me diste opción. Se levantó, me miró como si buscara algo en mí que ya no existía, y me soltó una frase que me dejó inmóvil unos segundos. Nunca pensé que fueras capaz de ser tan cruel. Y yo nunca pensé que fueras capaz de ser tan falsa. No hubo gritos, ni golpes, ni más palabras. Se marchó sin cerrar la puerta con fuerza, solo la empujó con lentitud y la dejó entornada. Me quedé de pie, escuchando sus pasos perderse en la escalera hasta que desaparecieron. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado. La prensa local no llegó a cubrir nada, pero en su entorno profesional todo el mundo lo supo. Recibí un par de mensajes de números desconocidos, probablemente compañeros suyos, preguntando si era cierto lo que se decía. No respondía ninguno. No quería alargar el tema ni alimentar rumores. Lo mío con Laura ya no era una historia, era un expediente cerrado.
Me limité a seguir trabajando, a llenar las horas con rutinas nuevas, a reorganizar el piso y tirar todo lo que me recordaba a ella. No por despecho, sino por higiene mental. Cada objeto suyo era una interrupción en un proceso que necesitaba avanzar. A finales de ese mes recibí un correo suyo. No lo abrí en el momento. Lo hice 2 días después, cuando sentí curiosidad. Era corto y directo: no espero nada de ti. Solo quería decirte que tienes razón, lo merecía. Pero aún así me duele. Espero que algún día puedas dormir tranquilo. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no tenía sentido. Lo que necesitaba decirle ya estaba hecho, no en palabras, sino en consecuencias. Y aunque me costó admitirlo, esa fue la primera noche en semanas en la que pude dormir más de 4 horas seguidas sin despertarme con la mandíbula apretada. No hubo contacto durante semanas. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de reencuentro casual. La ciudad parecía más pequeña, pero ella se había esfumado. No era que la evitara. Es que directamente no estaba. No la veía en los lugares donde solía estar, no cruzaba su coche en las avenidas, ni siquiera aparecía en redes sociales. Fue como si se hubiera borrado de la superficie de Valencia. Me acostumbré rápido. No porque fuese fácil, sino porque estaba en modo automático. Me levantaba, trabajaba, comía lo justo, dormía lo mínimo. Todo estaba reducido a la función de existir. Nada más. No tenía ganas de conocer a nadie, no hablaba con nadie que no fuese imprescindible, y hasta mis amigos empezaron a entender que no iba a aparecer en ninguna cena, en ninguna salida. Yo estaba ocupado reordenando el desastre. Había logrado que ella sintiera las consecuencias de sus actos, sí, pero a cambio yo también me había quedado con un vacío estructural. Cuando te pasan por encima así, te das cuenta de que todo lo que eras estaba ligado a una costumbre, y que sin esa costumbre, te toca reconstruirte desde cero, aunque no tengas ganas de empezar. El día que volvió a aparecer fue un miércoles. Eran las 11 de la noche. Había tenido turno largo y volvía agotado. Subí las escaleras en vez de usar el ascensor porque necesitaba mover el cuerpo. Cuando llegué a la puerta, ella estaba sentada en el suelo del rellano, con la espalda apoyada contra la pared y la mirada fija en el suelo. No se sobresaltó al verme. No dijo nada. Solo me miró en silencio mientras yo buscaba las llaves. No le hablé. Abrí la puerta, entré, y me giré para cerrarla, pero antes de hacerlo ella se levantó. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos, sin adornos, sin tono suave. Me quedé en el marco de la puerta sin moverme. No respondí. Me miraba fijo, como si supiera que no tenía muchas oportunidades más. Entonces añadió: una sola conversación. La última. Después me voy y no vuelvo más. Te lo juro. Asentí sin decir palabra. Entró sin mirar nada a su alrededor. Fue al salón y se sentó en la misma esquina del sofá donde siempre se sentaba. Yo me quedé de pie frente a ella. No tenía intención de ofrecerle agua ni hacer ningún gesto amable. Ella lo entendió. No vengo a pedirte perdón. Tampoco a que me entiendas, empezó. Solo quiero dejar todo dicho. Porque sé que si no lo digo ahora, me lo voy a estar repitiendo toda la vida. Esperé. No la interrumpí. No tenía interés en suavizarle el terreno. Perdí todo. Ya lo sabes. El trabajo, el respeto de mi familia, la confianza de mis amigos. Todo. Y sé que lo merezco. No me quejo de eso. Pero hay algo que me cuesta todavía aceptar, y es no haberte dicho antes lo que pasaba. No haberte enfrentado. Me equivoqué al esconderme. Me equivoqué al pensar que podía gestionar las dos cosas sin hacer daño. Pero sobre todo, me equivoqué al asumir que tú ibas a estar ahí siempre, pasara lo que pasara. Se le notaba la voz cansada. No temblaba,
pero estaba seca. Como si llevara días repitiéndose las frases en la cabeza y ahora salieran sin energía, sin esfuerzo, como quien ya no tiene nada que ganar. No sabía lo que era perderte hasta que me vi sin nadie alrededor, con todo en contra, y entendí que tú eras lo único que había hecho bien. Y no lo digo para recuperarte, porque sé que eso no va a pasar. Lo digo porque necesito que lo escuches. Porque tú fuiste bueno conmigo. Fuiste claro, honesto. Y yo te fallé. Me pasé de lista. Pensé que podía tenerlo todo, jugar con todo, sin pagar el precio. Y ahora lo estoy pagando. Seguía sin hablar. Me mantenía firme, con los brazos cruzados. Ella bajó la mirada y se quedó así unos segundos. Luego la levantó. No espero nada de ti. Solo quiero saber una cosa. Solo una. Después de todo lo que pasó, ¿hay algo que aún recuerdes de mí con cariño? Tardé en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque no quería que sonara emocional. Busqué las palabras exactas, frías, justas. Sí. Recuerdo cómo eras antes de destruirlo todo. Esa versión tuya sí me gustaba. Asintió. No se defendió. No intentó explicar. Se quedó en silencio. Luego habló de nuevo. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo también echo de menos a esa versión de mí. Pero ya no está. Se fue el día que decidí mentirte. Porque desde ese momento ya no volví a ser quien era contigo. Ni siquiera conmigo misma. Me senté por primera vez. No por comodidad, sino porque sabía que no iba a terminar en 2 frases más. Ella respiró hondo. No busqué a Sergio por amor. Ni por deseo. Lo busqué por validación. Por ego. Porque necesitaba que alguien me dijera que aún valía, que aún gustaba. Y cuando lo encontré, no supe parar. No tuve el coraje de reconocer que tenía un problema. Pensé que tú nunca te ibas a enterar. Y cuando lo hiciste, en el fondo sentí alivio. Porque sabía que ya no podía sostener esa mentira más. No respondí. Solo la miraba. Ella se notaba rota, pero no fingía. Era la primera vez que no parecía defenderse, ni justificarse, ni manipular. Era ella, con toda la miseria encima. No me interesa saber qué vas a hacer con tu vida ahora, dije por fin. No porque me dé igual, sino porque ya no es mi asunto. Lo único que quería era que supieras que no te odio. No tengo energía para odiarte. Estoy cansado. Pero eso no significa que te perdone. Lo entiendo, dijo bajito. Y me parece justo. Se levantó. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando estaba a punto de salir, se giró. Gracias por escucharme. No contesté. Cerró la puerta y se fue. Esa noche no me sentí bien ni mal. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo un silencio distinto, menos pesado. Como si finalmente se hubiera terminado de romper algo que llevaba meses agrietado. No me arrepentí de haberla dejado hablar. Pero tampoco pensé en ella después. Me dormí sin repasar cada palabra. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi cabeza. Fue la primera señal de que la herida, aunque no curada, al menos ya no sangraba. No hay un día exacto en el que todo deja de doler, tampoco hay una fecha concreta que uno pueda marcar en el calendario como el día en que se acabó. Simplemente llega un momento en el que dejas de pensar en ello al despertar, otro en el que no se te cierra el estómago cuando ves una foto vieja, y más adelante te das cuenta de que has pasado horas sin recordarla. El proceso es lento, jodido y no tiene pasos claros, pero ocurre, aunque no quieras. Después de aquella última conversación con Laura, me obligué a seguir adelante, no por convicción, sino porque quedarse quieto era peor. Empecé a llenar los huecos con cosas que no me importaban demasiado, tareas pendientes, reuniones sin sentido, conversaciones con gente que apenas conocía.
No hablaba del tema con nadie. Los que sabían lo que había pasado entendieron que no hacía falta repetirlo. Los que no sabían, tampoco lo preguntaron. Y yo tampoco ofrecía detalles. No porque me avergonzara, sino porque ya estaba todo dicho. Volví a dormir bien después de semanas. No todas las noches, pero al menos algunas. Empecé a comer sin sentir náuseas, a reír con algún comentario estúpido en el trabajo, incluso a mirar el móvil sin buscar su nombre entre las notificaciones. Era raro al principio, como si estuviera fingiendo que estaba mejor solo para engañarme, pero poco a poco fue dejando de ser mentira. Un día me di cuenta de que no me acordaba de su voz con claridad. Otro día, que ya no recordaba su perfume. Y más tarde, que podía caminar por las calles donde solíamos pasear sin sentir ese vacío que me tiraba del pecho. No fue de golpe. Fue una sucesión de pequeñas muertes internas que daban paso a otra forma de vivir. No mejor. Solo distinta. Vendí el coche. No porque me hiciera falta el dinero, sino porque me recordaba a todas las veces que la llevé, que la esperé, que la espié. Cambié los muebles del salón, tiré los platos que habíamos comprado juntos, regalé libros que ella había dejado olvidados y que jamás vino a buscar. La mayoría estaban sin leer. Supongo que fue otra forma de fingir que compartíamos cosas cuando en realidad no compartíamos nada. Renové el contrato del piso solo a mi nombre. Me quité su apellido del buzón. Cambié la cerradura, no porque creyera que ella intentaría entrar, sino porque necesitaba cortar cualquier acceso simbólico a lo que habíamos tenido. Fue como desmantelar una casa abandonada. No me quedé con nada que me atara a su memoria. Lo material era fácil. Lo complicado vino después. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos papeles en el escritorio, encontré una carta suya. No estaba escondida, simplemente se había quedado entre dos libros. Era de antes de todo. De cuando aún vivíamos juntos. La había escrito durante uno de mis cumpleaños, pero nunca me la dio. Decía cosas que, en ese momento, probablemente eran sinceras. Hablaba de cómo se sentía segura a mi lado, de cómo admiraba mi forma de estar en el mundo, de cómo le daba tranquilidad saber que íbamos en la misma dirección. Leí esa carta 3 veces. No me hizo llorar. No me enojó. Solo me confirmó algo que ya intuía: Laura no era una persona mala, pero sí era débil. Y las personas débiles no deberían meterse en relaciones donde hay que sostener promesas a largo plazo. No tienen capacidad de resistencia cuando todo se complica. No soportan la rutina, la presión, la expectativa. Huyen. Se escapan con la primera persona que les dice algo bonito. Y después, cuando todo se desmorona, no saben volver. Entendí que no me traicionó solo a mí. Se traicionó a sí misma. A la versión que quiso ser y que no supo mantener. Yo estuve ahí, sí, pero no como víctima. Estuve como alguien que apostó por una historia sin imaginar que el otro lado se estaba deshaciendo en silencio. Lo más jodido no fue la infidelidad en sí, sino todo lo que la rodeó: las excusas, las mentiras, la manipulación disfrazada de cariño, la cobardía de no dar la cara cuando aún se podía hablar. Aceptar eso me costó más que aceptar que me había engañado. Porque perdonar un error aislado es fácil. Perdonar una cadena de decisiones conscientes que te van apartando poco a poco, no lo es. Volví a ver a Laura meses después, por casualidad, en una librería del centro. Estaba sola, más delgada, vestida con ropa sencilla. Me vio antes de que yo pudiera esquivarla. Se acercó despacio, sin sonreír, sin intentar ser simpática. Me saludó con un hola tan bajo que casi no se escuchó. Le respondí con un gesto. Me preguntó si tenía un minuto. Le dije que no. Me dijo que entendía. No insistió. Se dio la vuelta y se fue. No la seguí con la mirada. No me interesaba saber si iba a comprar algo, si estaba trabajando, si había rehecho su vida. No me importaba.
En ese instante supe con claridad absoluta que ya no tenía ningún poder sobre mí. Y eso fue lo más parecido a una victoria que había sentido en mucho tiempo. No volví a pensar en venganza, ni en justicia, ni en cerrar nada. Lo que se tenía que cerrar, ya estaba. Lo que se tenía que decir, ya se dijo. No guardé rencor, pero tampoco guardé nostalgia. Laura fue una etapa. Una historia que empezó con ganas, que se sostuvo un tiempo y que terminó por una suma de decisiones equivocadas. No es mi culpa. Tampoco fue mi fracaso. Hice lo que pude con lo que tenía. Y si no fue suficiente, no fue por falta de intención. Hoy vivo solo. No en el sentido triste de la palabra. Vivo solo porque lo decidí. Porque necesitaba reconstruirme sin nadie alrededor. Y lo estoy haciendo, lento, pero firme. No tengo prisa por volver a confiar, ni por conocer a alguien nuevo. No descarto nada, pero tampoco lo busco. Si llega, llegará. Y si no, no pasa nada. Lo que sí tengo claro es que no volveré a dar todo de mí sin asegurarme primero de que la otra persona tiene la misma capacidad de aguantar. No busco perfección. Solo honestidad. Transparencia. Lealtad sin condiciones absurdas. Y, sobre todo, alguien que no se rinda cuando la vida deje de ser divertida. No cuento esta historia para dar lástima ni para parecer fuerte. La cuento porque me la tenía que sacar de dentro. Porque durante meses la repetí en mi cabeza una y otra vez, como si al repasarla pudiera entender algo nuevo. Y al final lo entendí. Hay gente que llega a tu vida solo para enseñarte lo que no quieres volver a vivir. Laura fue eso. Una lección dolorosa, pero necesaria. Una de esas verdades que no se aprenden por consejo, sino por impacto. Y aunque me rompió, también me reconstruyó. Y aunque me mintió, también me obligó a ver cosas que yo no quería ver. Ahora soy otro. No mejor, no peor. Solo otro. Uno que ya no se traga las palabras, que ya no cree en lo que le dicen hasta que lo ve con hechos, que ya no cierra los ojos para mantener la paz. Y con eso me basta.